En capítulos anteriores hacíamos entrada en el Calafate totalmente ilusionados por conocer el Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra nada más y nada menos que el majestuoso Perito Moreno, ese gigante blanco conocido mundialmente. Pero debido a ciertos inconvenientes que pudieron ver en aquel vídeo, dicha visita se retrasó un par de días, hasta que finalmente conseguimos entrar a verlo. Nos dejó totalmente boquiabiertos, y ahí pasamos unas cuantas horas frente a él, exprimiendo la oportunidad al máximo. Además, aprovechamos nuestra estancia para seguir explorando el parque desde el agua, adentrándonos en el lago argentino con una navegación entre témpanos y glaciares de ensueño, conociendo entre otros al glaciar Uppsala y el increíble Spegazzini. Hoy nos disponemos a dar un paseíto por la ciudad que se esconde detrás de tanta belleza natural, para conocer a pie sus calles más pintorescas y turísticas antes de continuar viaje. Buenos días, buenos y frescos días. Estamos dando un paseíto mañanero aquí al lado de donde pernoctamos. Hay como una reserva natural al parecer y hay un montón de aves, incluidos muchísimos flamencos que son preciosos. Sí, la verdad es que está re lindo el lugar. Nosotros vinimos porque está Nayo Verlander, es el cartel antiguo del Calafate y bueno, está tranquilo, no hay ruido, estamos a 10-15 minutos caminando de lo que es el centro y nada, naturalmente es súper bonito. Hay un humedal acá que bueno, está lleno de animales, flamencos como dijo Ange, patos, se puede ver un montón de como gaviotas o algo así, y salimos a dar una vueltita, pero el plan es que vamos a ir a visitar el centro, que lo atravesamos el primer día que entramos en el Calafate y se vio bien pintoresco. Los humedales son extensiones de tierra que están inundadas de forma permanente, creando un ecosistema híbrido. Y el Calafate bordea toda la extensión de un gran territorio de estas características. Los sectores de este humedal, que integran la Laguna Nímez y la Bahía Redonda del lago argentino, ocupan casi 1000 hectáreas. Y allí se contabilizan más de 50 especies de aves distintas, tanto acuáticas como terrestres. Mirá, nos llama un montón la atención los juegos acá de los nenes. Están con este estilo que encontramos en el centro cuando lo atravesamos, todo lleno de madera, bien rústico, ¿no? Bien cuidado todo, como mantiene mucho la estética del lugar. Sí. Está muy bueno. Hasta en la papelera es del mismo estilo de madera. Súper bonito. Bueno, hace muchísimo frío. Muchísimo. Nos vamos para el centro a pasear un poquito, que seguro que allí no da tanto el viento y se está mejor. Y a conocer un poquito del pueblo del Calafate. Estamos encontrando un montón de perros callejeros aquí en el Calafate, que supongo que son callejeros, pero tiene collar este, ¿eh? Yo creo que son callejeros. Y hay algunos que tienen como un abriguito incluso. Debe ser que los tratan bien. Pero están un poco locos, porque no es la primera vez que nos atacan a la furgo, al guardabarros, se te tiran. Están loquísimos. Pero además no estamos hablando de 2-3 perros. No. Como 10, 15, Sí. No sé. Mira, por ejemplo, acá en esta plaza ya, ahí tenés 4. Son callejeros, Ange, ¿eh? Lo que pasa es que la gente les tendrá cariño y los cuidará, pero son callejeros seguro. Seguro.
Bueno, ya estamos en el centro, aparcamos aquí enfrente de esta plazoleta de los héroes de Malvinas. Sí. Y creo que desde aquí echaremos a andar hacia la zona más comercial, porque tenemos una misión, como dijimos ayer, a la vuelta del Perito. Nuestra misión es probar Calafate, comprar alguna mermelada o algo de eso, supongo, ¿no? Que será el formato que encontremos, porque dicen que quien la prueba vuelve. Quien prueba el Calafate, vuelve al Calafate. A mí me vale hasta un caramelo, ¿eh? Vamos a intentar dejar ahí probado el Calafate para intentar volver. Eso es. Creo que me voy a ir a agarrar unos guantes, todavía estamos cerca de la camioneta, porque estamos teniendo un frío. Sí. No sabíamos esto desde dentro de la camioneta. Y Ange se acaba de fijar y estamos a menos 2 grados. A mediodía. O sea, imaginaros por la noche. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? O sea, ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con frío por estos lugares. Sí. Lo bueno es que no hay nevadas previstas y vamos a poder seguir disfrutando de la zona sin inconvenientes. Sí, así que nada, me voy a agarrar unos guantes porque estoy perdiendo dedos. Mirá, congelado completamente. El charco recongelado. Nada, y además, sensación térmica como de -4 me parece que pone el teléfono. Hace bastante frío. Igualmente estamos muy contentos porque en la camioneta no se siente casi nada. No, estamos muy contentos con cómo funciona la calefacción. Sí, mira el perro patotero. Ahí va. Son los perros patoteros. Andan como entre 5 de a grupos y son los malos, los chicos malos del barrio. Es que me llama la atención un montón cómo lo tienen controlado para no hacerse daño. Porque van y intentan morder el guardabarro en marcha, que yo no sé cómo lo hacen. Mira. Son loquísimos. Lo bueno, pobrecitos, es que aunque sean callejeros, están re bien. No sé si la municipalidad o los vecinos se reúnen y en general los cuidan, pero están cuidados. Que están cuidados, sí. Igualmente es un tema bastante interesante para nosotros, que nos genera curiosidad, porque ¿cómo llegamos a esta situación? Porque no estamos hablando de 2 o 3 perros callejeros. ¿Cómo llegaron a ver 10, 15 perros? ¿Es que se reproducen entre sí? Claro. ¿Y esto ya se fue de control? ¿O se abandona mucho perro en Argentina? No lo sabemos. Si alguien lo sabe, coméntenlo, porque nos llama bastante la atención, es un número elevado. No creo ya que la gente abandone muchos perros hoy en día. Yo creo que eso es algo del pasado. Sí. Pero hay mucha cantidad. El Calafate es una pintoresca ciudad situada en la provincia de Santa Cruz, en la región de la Patagonia Argentina. Ubicada a orillas del lago Argentino, es conocida como la puerta de entrada al majestuoso Parque Nacional Los Glaciares, hogar del famoso glaciar Perito Moreno. Con una población aproximada de 28.000 habitantes, el Calafate ha crecido considerablemente en los últimos años debido al incremento del turismo. La Avenida del Libertador da la bienvenida a la calle principal de la pequeña ciudad, repleta de restaurantes, locales de souvenirs, hoteles y demás negocios. Bueno, está todo para el turista, ¿eh? O sea, es toda la calle, la arteria principal esta, que es la Avenida del Libertador, llena de restaurantes, cafés, pero aparte llena de agencias de turismo para las excursiones, todas esas cosas. O sea, todo preparadísimo para el turista, ¿no? Y viste qué curioso ese bar de hielo, que sí. entras como con un abrigo que te dan
y tomas algo, pero está todo congelado. La verdad es que no sé, hablo del desconocimiento. No me llama la atención, ya me estoy cagando de frío fuera. Como para cagarme también dentro, ¿no? No, por favor. Pero bueno, es una experiencia porque creo que está todo de hielo, las mesas, la barra, es todo bloques de hielo. ¿Reales? Claro. Buah. Ahí está la gracia, no es solo que pases frío dentro. Tiene que estar guapo, es interesante. Y si bien seguro que hay en todo el mundo, porque es una turistada, acá le pega muchísimo, le viene como anillo al dedo. Sí, sí. Interesante. Es increíble porque todos los carteles de la ciudad, las señales, los carteles de los lugares, están todos en madera, está todo como muy bien sincronizado, ¿no? Lo que comentábamos antes en el parque, bueno, pues tal cual aquí por la avenida. Aquí hay mermelada de calafate. Igual es nuestra oportunidad, ¿sí? Más vale, vamos a entrar, vamos a entrar. No estábamos encontrando en las tiendas anteriores. Si es esta, vamos, Conseguimos la mermelada, fueron 8.900 por un bote de 250 gramos. Lo cual yo creo que está decente porque las mermeladas que solemos comprar tampoco están mucho más baratas. Casi a 4.000. Sí. Qué bonito esto, todo ambientado, todo de madera. Me sigue alucinando cómo obtienen todo de madera. Re lindo. Ah, muy bonito. Buah. Dan ganas de comprar todo, pena que no tenemos cartas. La verdad es que me encanta, está todo súper prolijito. Es verdad que está un poco preparado para el turista, lo cual es normal, ¿no? Estás acá a 2 pasos del Perito Moreno, pues se va a reventar esto de turistas, entonces lo preparas para explotarlo, ¿no? Económicamente, es normal. Pero dentro de este ecosistema turístico está re lindo. Tenemos visto otros puntos igual de importantes o parecidos y no tan bien puestos. Sí. Está re lindo. Muy cuidado, muy limpio todo, las calles, todo con los toques de madera. Sí, pero mira tu fondo ahora mismo. O sea, Es re lindo. es una farmacia esto, no te lo Una pierdas. farmacia, mirá qué locura. Lo dicho, súper pintoresco. La verdad que sí.
vuelta de camino a la furgo nos vamos a probar el dulce de Calafate, a ver qué tal, aunque eso os lo vamos a enseñar en nuestro Instagram. Así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!